Hola, hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento interno de JavaScript para entender cómo es su dinámica y de qué manera las aplicaciones se van ejecutando y se van procesando. Para esto vamos a hablar un poco primero de lo que es el concepto de un programa en ejecución. Supongamos el gráfico que tenemos en pantalla en este momento. Internamente contamos con tres componentes principales que van a operar entre sí. Por un lado, tenemos el heap. El heap o montículo es una región de memoria muy grande donde se van a alojar distintos tipos de objetos y recursos de nuestra aplicación. Por otro lado, tenemos un stack, también conocido como pila, donde se van a ir apilando justamente las distintas llamadas a las funciones que realicemos dentro de un conjunto de frames. El frame es un concepto que encapsula información y contexto de las variables locales de una función. Es decir, nosotros tenemos una función y esa función requiere de parámetros, requiere de variables locales declaradas y distintos tipos de recursos, ¿sí?, que estén dentro de una función. Todo ese conjunto de elementos y de recursos de una función están encapsulados dentro de un frame. Y la pila tiene un conjunto de frames apilados. Luego tenemos una cola o queue, que es la que contiene justamente la cola de mensajes que van a ser procesados. Cada mensaje va a estar asociado a una función. Cuando la pila está vacía, un mensaje es sacado de la cola y procesado en esta misma. Esto significa que es llamar a una función asociada al mensaje y por ende crear un frame en el stack. El mensaje termina cuando la pila está vacía nuevamente. Repitiendo un poco este concepto, lo que queremos decir es que tenemos una cola, ¿sí?, de mensajes donde se van a ir encolando los distintos mensajes que van llegando a esta región. Cada mensaje es la llamada a una función determinada. Cada vez que la pila se encuentra vacía, se toma el primer frame que entró, se coloca dentro de la pila y comienza, o sea, se genera un frame y comienza a ser procesado, ¿sí? A su vez, ese frame que dijimos que contiene un conjunto de parámetros y variables locales de una función determinada, puede ir generando nuevos llamados que van a ir generando nuevos frames que se van a ir apilando. Por lo tanto, voy a tener que ir sacando siempre desde la parte superior de la pila e ir desapilando hasta llegar a tener la pila vacía. Es decir, que todos los mensajes, todas las llamadas a funciones o partes de código fueron procesadas correctamente y por lo tanto, al estar la pila vacía, estaremos en condiciones de liberar otro mensaje y apilarlo para ser procesado. Para entender un poco más cómo funciona esto, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un script donde tenemos una function que se llama myFunctionA, que tiene un parámetro a que adentro declara una variable b igualándola a 2 y retorna la llamada a myFunctionB pasándole el valor de a multiplicado el valor de b. myFunctionB está declarada abajo, es otra función que toma un parámetro x y declara una variable y que le iguala a 10. Y esto finalmente retorna x más y más 20. Debajo estoy haciendo un console log de myFunctionA pasándole 20. Es decir, que este 20 va a entrar como parámetro a través de a y myFunctionA lo que va a hacer es llamar a myFunctionB haciendo a, que es 20, por b, que es 2, es decir, 40. myFunctionB va a recibir 40 y va a ser x más y más 20, es decir, 40 más 10 más 20.
lo cual me debería devolver 70 si mis cálculos no fallaron. ¿Cómo va a ser procesado esto? Imaginemos el siguiente escenario donde la aplicación comienza a correrse, o esta rutina de código comienza a correrse, tanto la pila como la cola está vacía. Al realizarse este console log que tenemos acá, lo que vamos a hacer es encolar nuestro primer mensaje, que va a contener la llamada a myFunctionA. Cuando este mensaje esté encolado, vamos a detectar que hay un único mensaje, y ese mensaje va a ser colocado dentro de la pila. Se va a crear un frame dentro de la pila. Un frame que contiene justamente la llamada a myFunctionA, que va a contener también la declaración de las variables, y va a comenzar a ser procesado. Pero durante el proceso, myFunctionA está llamando myFunctionB. Por lo tanto, va a haber otro llamado a otra función, y eso lo que va a hacer es generar otro frame que se va a apilar por encima del frame original, y este segundo frame es el que va a contener los recursos necesarios para el procesamiento de myFunctionB, es decir, la declaración de la variable en memoria, ¿sí? Y va a realizar la operación de x más y más 20. Cuando esta función B se finalice de procesar, o sea, finalice su procesamiento, ese frame va a desaparecer, el resultado de esa operación va a ir a parar al frame anterior, es decir, el original, el primer frame, y se va a procesar o se va a terminar de procesar el primer frame. De esta manera se va a terminar de procesar este primer frame, la pila va a estar liberada, el mensaje va a haber terminado su procesamiento también, y por lo tanto vamos a estar listos para tomar el siguiente mensaje de la cola si existiera. Este es un poco el concepto de cómo trabaja JavaScript. Está bueno realizar algunas prácticas como para poder entender cómo funciona, pero la idea es tener un conocimiento general de cómo es el procesamiento de los mensajes y de las funciones dentro de JavaScript. Continuando con los conceptos, vamos a hablar de lo que es el Event Loop. Event Loop posee este nombre por la forma en la que trabaja, es decir, esperar a que llegue un mensaje y procesarlo. ¿Sí? Esto es un poco la continuidad de lo que dijimos anteriormente. Event Loop es este concepto de esperar a que llegue un mensaje que se encole, tomarlo y procesarlo. Asociado al Event Loop tenemos otro concepto que es aplicable en JavaScript, que es el Run to Completion. Run to Completion significa correr hasta que se complete, ¿sí? O ejecutarse hasta completarse. Esto significa que cada mensaje que es encolado y que se toma o que se quita de la cola para ser procesado, es procesado completamente antes de que cualquier otro mensaje sea procesado. Los demás mensajes se van a ir encolando en el queue, pero no van a ser procesados hasta que el primer mensaje que se está procesando finalice. Esto quiere decir que no puede ser interrumpido la ejecución hasta que se complete. Lógicamente tenemos una desventaja en este modelo, que si la función que se está ejecutando demora mucho tiempo en completarse, no se pueden procesar otras interacciones del usuario o algún otro tipo de evento que se esté disparando. Y acá es donde ustedes seguramente hayan visto cuando abren alguna página específica en el navegador, que después de un tiempo de no terminar de cargarse, aparece un mensaje de alerta que dice: un script está tomando mucho tiempo en ejecutarse, o similar, dependiendo el browser que utilicen. Esto es porque justamente hay un mensaje que se está o un script que se está ejecutando y que está tardando mucho tiempo en completarse. En los navegadores, los mensajes son añadidos cada vez que ocurre un evento, y este tiene un event listener asociado. Es decir, un ejemplo concreto de esto es: si nosotros a un botón tenemos un event listener asociado al evento click, es decir, cuando hago clic
se ejecuta una determinada función, esto va a generar un mensaje. Es decir, cuando el usuario haga clic en el botón y se dispare esa llamada a la función, ahí se va a estar generando un mensaje. Eso es para entender en qué momento se genera. Acá estamos viendo en el ejemplo una función específica que es setTimeout, que nos va a servir a lo largo de la materia para determinados fines. Veamos esta función y luego vamos a ver qué es lo que pasa con la definición de la función en sí. Tenemos una function que dice do something. Esta function primero hace un console log que dice este es el comienzo. Luego establecemos una llamada a setTimeout, a la cual le vamos a pasar una función anónima, callback1, que lo que hace es un console log. Este es un mensaje from callback1. Luego tenemos otro console log que dice this is just a message. Luego tenemos otro setTimeout que dice function callback2, this is a message from callback2, y le estoy pasando un parámetro que es un 0. Y finalmente tengo console log this is the end. Si nos ponemos a ver este ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Veremos que al invocar a do something, a la función principal, la salida de esto, contrariamente a lo que uno pensaría que va a ser secuencial, donde va a decir this is the start, this is message 1, this is just a message, this is message 2 y this is the end, la salida por el contrario va a ser start, this is just a message, this is the end, y luego va a obtener la salida de las llamadas de los setTimeouts. Y vamos a ver por qué. Esto tiene que ver por la manera en la que trabaja timeout y de cómo también se procesan los mensajes. setTimeout lo que hace es añadir un mensaje a la cola después del tiempo especificado como parámetro. Es decir, después del tiempo especificado como parámetro. En ese momento se añade el mensaje a la cola. Si no existe un mensaje previo, es decir, si no hay otro mensaje encolado, se va a procesar en el momento. Es decir, después de que se ejecute el tiempo especificado en el setTimeout, se añade el mensaje a la cola y si esa cola no tiene ningún mensaje en espera, se va a tomar y se va a procesar en el momento. En el caso contrario, es decir, si setTimeout termina el tiempo de espera, añade la llamada, en este caso el console log, a la cola y existen mensajes previos por procesar, tiene que esperar que esos mensajes finalicen primero para poder ejecutarse y ser completado. Por esta razón, el segundo parámetro indica el tiempo mínimo de espera y no es una garantía de que esto se cumpla. En este caso, setTimeout tiene un valor 0, que significa que debe esperar 0 milisegundos para ejecutarse. Sin embargo, como primero hubo un setTimeout y este setTimeout ya añadió a la cola un mensaje, este segundo setTimeout va a esperar 0 milisegundos, en teoría, para poder añadir la llamada a la cola, pero no se va a procesar automáticamente, porque seguramente va a estar primero esta llamada encolada para ser procesada. En este ejemplo específico, los tiempos que se están manejando son muy pequeños y tal vez cuesta verlo en tiempo real, ¿sí? Pero imaginemos tiempos un poco más grandes, establecidos en los setTimeouts, ¿sí? Donde justamente voy a ver cómo se van encolando las llamadas. Dicho de otra manera, entonces, setTimeout tiene un parámetro que especifica justamente el tiempo que debe esperar para encolar el mensaje que está dentro de la función, ¿sí? Encolar la función o el mensaje, mejor dicho, ¿sí? Pero esto no significa que se vaya a ejecutar en ese momento, ¿sí? Todo depende de si hay mensajes previos encolados. Hay dos funciones que son similares en cuanto a su funcionamiento, pero tienen algunas diferencias que son puntuales. Son setTimeout y setInterval. Y son dos funciones nativas de JavaScript que las vamos a utilizar a menudo. setTimeout invoca una función o evalúa una expresión luego de una cantidad de milisegundos especificados.
Como vemos acá, en el primer ejemplo, tenemos una function que dice mySetTimeout function, que realiza un setTimeout de un alert con 3000 milisegundos. Esto es 3 segundos. El tiempo que se especifica en el timeout está siempre escrito en milisegundos. Si vemos la función alertTimeout, lo que dice es I love JavaScript. Es decir, que cuando yo llame a mySetTimeout function, que la estoy llamando por aquí, acá, mySetTimeout function, lo que va a hacer es ejecutar un timeout, un setTimeout, que va a esperar 3000 milisegundos, es decir, 3 segundos, para hacer la llamada a esta función. Va a tardar 3 segundos y va a hacer la llamada a la función. En el momento que se haga la llamada a esta función, que dispara un alert, esa función es un mensaje que se va a encolar. Si la cola está vacía, va a ser el primero en ejecutarse, y si no, tendrá que esperar un tiempo más hasta que terminen de procesarse los mensajes para ser ejecutados. Con lo cual, 3000 milisegundos o 3 segundos es el tiempo mínimo de espera para que se complete la función. setTimeout se ejecuta una sola vez, es decir que esto, una vez que se llama, se ejecuta y no se vuelve a ejecutar más, ¿sí? O sea, una sola vez por invocación se ejecuta. setTimeout retorna el ID del timer creado, que puede utilizarse con clearTimeout para cancelarlo. Cada vez que yo disparo un setTimeout, esto me devuelve un ID, que es el ID del timer que se genera para disparar esta llamada. Ese ID yo puedo obtenerlo, guardarlo en este caso timeout ID, y a través de la función clearTimeout yo podría cancelar ese timer, es decir, puedo cancelar la llamada de esa función. En paralelo tenemos otra función llamada setInterval, que lo que nos va a permitir es justamente invocar a una función o evaluar una expresión en intervalos específicos en milisegundos. Es decir, que en este caso puntual, mySetIntervalFunction, estoy haciendo un setInterval de un alertInterval en 3 segundos. Significa que cada 3 segundos se va a disparar la función alertInterval. Cada 3 segundos se va a encolar un mensaje que va a hacer una llamada a alertInterval. Y obviamente se va a repetir n cantidad de veces, es decir, se va a repetir cada 3 segundos, va a ir encolando y llamando al alert, a los 3 segundos vuelve a encolar y llama al alert, y así sucesivamente. setInterval también retorna el ID del timer creado, y a través de la función clearInterval yo puedo cancelar ese timer o borrar ese timer para suspender la invocación de la llamada. setInterval también dice que se cancela al cerrarse la ventana. Utilizar el timer ID en el setTimeout es útil, pero sobre todo es muy útil cuando estoy utilizando un interval, porque en el el setTimeout dijimos que se dispara una única vez, ¿sí? Y ya, mientras que el interval va a estar repitiéndose, ¿sí? Durante una determinada frecuencia especificada en milisegundos. Por lo tanto, es medio como necesario capturar ese ID, ese timer ID, para en algún momento tener que cancelar esa llamada y que no permanezca ejecutándose para siempre. Bueno, hasta aquí vimos entonces cómo es el concepto de un programa en ejecución en JavaScript, de qué manera se comportan, cómo trabaja el heap, cómo trabaja la pila y cómo trabaja también la cola de mensajes. Entendimos qué es un mensaje y cómo es procesado, y cómo ese mensaje se descompone en frames que son procesados dentro de la pila. Vimos el concepto de event loop y este concepto de run to completion, que es tan específico y característico de JavaScript. Y finalmente hicimos una revisión de lo que es setTimeout y setInterval, que son dos funciones internas de JavaScript que nos permiten justamente probar un poco todo este comportamiento que tiene el lenguaje. En el siguiente video van a ver un poco la práctica de esto con algunos ejemplos funcionando para terminar de cerrar esta idea. Gracias.